Como les decía, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la segunda charla de una serie de 3 charlas que organizamos durante el mes de abril. Charlas en las que les queremos compartir algunos temas de los que trabajamos en el DILAB y particularmente en nuestro diplomado de Ingeniería, Diseño e Innovación. Estas charlas hacen parte de un proceso de difusión como tal del diplomado para que ustedes lo conozcan y para que tengamos un espacio de discusión alrededor de temas, digamos que interesantes. La mecánica va a ser sencilla, digamos que la charla la van a dar la profesora Catalina Cortázar y el profesor Ricardo Vega. Después de la charla, yo voy a hacer una corta presentación del diplomado muy breve, y la idea es que las preguntas que surjan alrededor de la presentación, de la charla y también del diplomado se pueden hacer a través del chat, y yo voy a hacer, digamos que al final, digamos que un recuento como de esas preguntas y las voy a transmitir a Ricardo, a Catalina, o si es un tema del diplomado, a alguno de los equipos, de alguno de los miembros del equipo del DILAB. Y también nos acompañan personas de educación profesional y profesionales de educación profesional que nos pueden ayudar a resolver también inquietudes puntuales del diplomado, si es que algunas de las preguntas están dirigidas como en esa línea. La presentación, la charla se va a grabar y vamos a poner, digamos que en algún medio, particularmente puede ser, digamos que el YouTube del DILAB, o digamos que en algún canal que les vamos a comunicar, digamos que tenemos sus correos, dónde va a quedar la grabación. ¿Sí? Esa es básicamente la dinámica de la charla. Como les decía, la charla tiene como título Little Data en tiempos de Big Data, y básicamente es una aproximación a las distintas dimensiones de los datos y de la visualización de los datos. La presentación la da Catalina Cortázar. Ella es ingeniera con una maestría en Media Studies y una maestría en Diseño y Tecnología de Parsons The New School en Nueva York. Actualmente enseña en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, donde dirige el DILAB, que es el área de diseño en ingeniería. Enseña el curso de pensamiento visual junto al profesor Ricardo Vega, en donde se explora la relación entre los datos, diferentes plataformas de visualización y su narrativa. Desde el 2013 coordina el curso de desafíos de la ingeniería, que es un curso de primer semestre, es el cornerstone digamos que de ingeniería en la Católica. Nos acompaña también el profesor Ricardo Vega. Él es diseñador y artista con estudios en visualización de información de la Pompeu Fabra, una maestría en diseño y tecnología de Parsons The New School en Nueva York. Ricardo desarrolla proyectos en la intersección entre visualización, gráficos, programación, arte y diseño. Es el fundador del proyecto C80, que es un proyecto que ayuda a la comprensión contextual de la Constitución chilena de 1980, generando vínculos con los problemas del país. Actualmente enseña en la Escuela de Diseño y en la Escuela de Ingeniería, ambas en la Universidad Católica. Fue codirector del Fab Lab de la Universidad Católica y actualmente es el director del Diplomado en Visualización de Datos de la Escuela de Diseño, UC. Sus temas de interés son el diseño de información, tecnologías creativas, implicancias sociales, culturales y artísticas de la tecnología. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Catalina y a Ricardo, y ahora nos volvemos a ver cuando hablemos del diplomado. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy un poco iluminado yo creo acá, pero quiero darles la bienvenida a todos nuevamente. Acá veo un mensaje en el chat que dice: la segunda es la vencida. Muchas gracias, pero como algunos de ustedes ya sabrán, la semana pasada estábamos ofreciendo esta misma presentación y se colaron ahí algunos personajes, algunos bailarines excéntricos, y lamentablemente tuvimos que detener la presentación. Pero a lo mejor eso que sucedió y que no esperábamos en ese momento, a lo mejor sí nosotros podemos justamente aprovecharlo primero para conversar un poquito más con un sentido más vivido de algunos de los temas que justamente nos interesa abordar, digamos, en este diplomado, ¿ya?
que justamente le interesa conversar de qué son los datos, cómo poder trabajar con ellos, cómo comprenderlos, pero sobre todo también tener una perspectiva de cuáles son las cosas que implican, más allá de las dimensiones técnicas o operativas o funcionales o en relación a lo que podemos hacer con ellos, sino que cuáles son también estas otras implicancias que podrían tener los datos en términos sociales, de privacidad, etcétera. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio histórico donde aparecen precisamente los datos como una especie de material que es de alguna manera nuevo en la historia, digamos. Entonces, nos ofrece muchas oportunidades, pero también nos ofrece muchos desafíos. Así que, nada, les quiero agradecer también el estar acá y estamos abiertos a conversar y lo que vamos a hablar ahora con Catalina Cortázar es un poquito de lo que nosotros queremos trabajar en el diplomado y titulamos esta charla Little Data para tiempos de Big Data. ¿Ya? Se habla bastante del tema del Big Data, etcétera, pero a lo mejor es el agregado de muchos datos, lo que conocemos por Big Data, pero justamente nosotros generamos nuestros pequeños datos para construir ese gran agregado que son el Big Data, digamos. Nosotros de alguna manera también somos el Little Data y construimos entre todos este Big Data. ¿Ya? Eso. Súper. Antes de pasar a nuestra presentación, quiero que miren la imagen. Les queríamos pedir con Ricardo que miren la imagen que hay aquí y que la mantengan en su retina, piensen de qué trata y en un ratito más Ricardo les va a contar un poquito de qué es. Sí, le estábamos contando que la semana pasada justamente tuvimos una intervención, estábamos en la charla, sí, súper bien, y de pronto aparecen unos jammers, no hackers, ¿ya? Hackers es otra categoría que también, si ustedes van al diplomado, lo vamos a conversar. Pero aparecieron unos jammers, unas personas que interrumpen las sesiones de estas presentaciones en videoconferencias y las interrumpen con ciertas intervenciones, qué sé yo, sonora y a veces, y bueno, en esa ocasión fue bastante molestoso, digamos, ¿ya? Así que nada, bienvenidos y vamos a conversar un poquito de estos temas. Fíjense, como decía Catalina, en esta imagen que tenemos acá, ¿ya? Tenemos una imagen que está más adelante, vamos a ver de qué se trata, pero si se fijan es una imagen que está construida, parece un dibujo celeste de un cuerpo humano, ¿ya? Y más adelante vamos a ir de a poquito viendo de qué se trata, ¿ya? Catalina. No No sé si ven, puedes pasar a la siguiente diapo. ya pasé, ¿no la ven? No. Ah, es que estamos viendo el PDF y no la pantalla compartida. Sí, Cata, estamos viendo el PDF, ese es el problema. Ah, qué raro, ya. Dame un segundo. Son los jammers nuevamente. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahí sí, sí. listo, Cata, gracias. Ya, No, de nada. ya, gracias, Cata. Bueno, me voy a presentar un poquito, ¿ya? Yo soy diseñador de formación, eh, tengo formación en diseño gráfico, y también he tenido un trabajo o una exploración artística en varias dimensiones, en varias áreas, pero últimamente me ha interesado bastante desde hace, bueno, ya no tan reciente, hace varios años en realidad, el tema de cómo ocupar las herramientas de programación para arte y diseño, ¿ya? Que ofrece unas oportunidades increíbles, ¿ya? Eh, y es así como he desarrollado obras visuales, obras un poco más, que sé yo, tal vez conceptuales, etcétera. Y también he abordado el tema, como decía mi tocayo Ricardo Hernández, el tema de la Constitución, tal vez pensando que la Constitución tal vez también es una especie de código que codifica de alguna manera los comportamientos sociales a cierta escala, permitiendo ciertas cosas, condicionando otras, etcétera, ¿ya? Entonces me interesa cómo lograr hacer esa conexión entre qué sé yo,
un elemento técnico como la programación y un código social como la Constitución. Entonces, esa es más o menos la perspectiva desde la cual me interesa o he tratado de abordar, digamos, el tema más recientemente de los datos, y justamente trabajo mucho en temas de visualización de datos en la universidad. ¿Ya? Cata. Bueno, hola a todos, gracias por estar aquí, y a los que están de nuevamente con nosotros, doble gracias. Yo soy Catalina Cortázar, soy ingeniera estructural de la Escuela de Ingeniería de la Católica, y como decía Ricardo Hernández, también coordino, o sea, hago en el curso de pensamiento visual, y también me interesa, como a Ricardo, el uso de la programación, de las artes más digitales. Acá hay unos proyectos, uno es una visualización de las animitas de Chile, que tiene como fin hacer un mapa colaborativo, así que si a alguno le interesan las animitas podemos hablar. La idea es ir subiendo colaborativamente para hacer, ir co-creando un patrimonio del país con las animitas de Chile. Y también la otra foto que hay es un proyecto que habla de los buscadores y de cómo estos buscadores usan nuestros datos, y en el fondo la información. Nosotros vamos influenciando la información que vamos obteniendo, y cómo esto va cegando o achicando, minimizando la realidad del mundo que tenemos nosotros como seres humanos. Ricardo. Vale. Sí, nosotros decidimos titular esta presentación como Little Data, con esta idea de jugar más o menos con el concepto también del Big Data, que también son construcciones sociales. Les comentábamos también esta idea de que al principio el Big Data está construido en base a todos nuestros datos personales, ¿ya? Entonces, tenemos este tema del Little Data, como vamos a ver en la siguiente diapo, que de alguna manera construye todo esto que nosotros conocemos como el Big Data. Si alguien no conoce algo de este concepto, a lo mejor es un concepto que está siempre ahí en el ambiente de alguna manera, el Big Data es toda esta gran masa de datos que es muy variable, que es un volumen muy grande, que son muy diversos, pueden ser textos, imágenes, etcétera, ¿ya? Y que se generan a gran velocidad, ¿ya? Y todo esto de alguna manera también conforma este gran paradigma, ¿ya? Que nosotros estamos viviendo, tal vez un cambio civilizatorio muy profundo, donde a estas ideas y conceptos tradicionales de energía, qué sé yo, materia, se agrega este concepto de la información. Estamos viviendo en ese momento, ¿ya? Pero junto con esto también aparecen otros conceptos relacionados o que van emergiendo en las comunidades, como por ejemplo el Open Data, ¿ya? Que son estas fuentes o estas estrategias o estas maneras de entender los datos como, por ejemplo, un bien público, ¿ya? Ahí aparecen proyectos que vienen tal vez muchas veces desde el Estado, como datos.gov.cl, que intenta disponibilizar un montón de datos públicos para que las personas, los ciudadanos, podamos acceder y hacer uso de ellos, o algunos otros que vienen de iniciativas privadas como Data Chile, iniciado por César Hidalgo, profesor chileno que estuvo liderando un grupo de trabajo en el MIT durante muchos años, y hoy se encuentra trabajando en Francia, en la Universidad de Toulouse, liderando también un grupo de inteligencia artificial y datos, ¿ya? Y también como hablábamos, y tal vez como nos vimos de alguna manera afectados la semana pasada, y para quienes estuvieron ahí, como decía Catalina, bienvenido nuevamente 2 veces, ¿ya? También tenemos aspectos de privacidad de datos, ¿ya? Generamos constantemente datos, nosotros cuando tenemos, qué sé yo, el celular, cuando mandamos un correo, o cuando vamos a comprar, qué sé yo, al supermercado, estamos también siendo hackeados por nuestro teléfono móvil, que después nos manda un mail amistoso diciéndonos, ¿te gustó el supermercado? ¿Ya? Entonces eso no es menor, ¿ya? Entonces el tema de los datos va mucho más allá de un asunto, podríamos decir, técnico o de uso,
sino que también afecta a nuestra privacidad, ¿ya? Y ahí tenemos que entender bien claro para qué se usan, cómo se usan, etcétera, ¿ya? Bueno, y uno de los ejemplos que tenemos aquí que es, me imagino que todos han leído algo, ¿no es cierto? Cuando el FBI le pide a Apple, eh, bueno, le ha pedido constantemente que entregue la información, los teléfonos, que dé acceso a los teléfonos celulares de ciertas personas que, según el FBI, cometieron un crimen o podrían estar implicados en algún crimen, eh, etcétera, o son considerados peligrosos por el FBI. En el fondo, esta parte siendo una conversación bien de little data, o sea, están pidiendo ciertos teléfonos, ciertas personas, pero rápidamente se transforma en una conversación de big data, ¿no es cierto? Cuando Apple le contesta que en el fondo, bueno, uno le dice que no tiene acceso a los teléfonos, pero segundo le dice que no les puede dar acceso, aunque lo tuvieran, porque resulta que esos son sus clientes y que hay cosas firmadas, ¿no es cierto?, de nuestra privacidad en términos del uso del teléfono. Obviamente, las razones de Apple me imagino que son más de una empresa que no quiere perder a sus clientes, pero sin embargo, las conversaciones quedan ahí, llevan entre el 2015 y 2016, Apple le pidieron más de 11 veces, todos los años tienen problemas, ahora estamos nuevamente en una conversación relacionada a un mass shooting que hubo en una naval en Estados Unidos, pero al final, ¿cómo se resuelve? Bueno, Apple no le ha pasado el acceso a los teléfonos, sin embargo, el FBI sí ha conseguido que otras empresas le abran los teléfonos y sí han obtenido los datos de los celulares, muchas veces admitiendo que en los celulares no había nada comprometedor de las personas que ellos estaban investigando. Y aquí también aparece esta otra pregunta que en el fondo, ¿por qué vamos a considerar que el FBI es el bueno? O sea, ¿bajo qué criterio vamos a considerar que hay unos que son los malos, a los cuales les podemos ver los teléfonos, y otros que no somos los malos y que no les vamos a ver los teléfonos? En el fondo, esta conversación del little data cambia radicalmente al big data. Otro ejemplo que no tiene relación con los teléfonos, pero también nos involucra a todos, estoy mostrando una película que se llama The Great Hack, que es la película de Cambridge Analytica, donde esta persona que se llama David Carroll, él le pide a Cambridge Analytics que le pase sus datos. Cambridge Analytics es una empresa que trabajaba y obtenía datos de Facebook y con eso hacía campañas políticas, ¿ya? En el fondo es una problemática de little data la película, él está pidiendo sus datos, pero al final esta suma de little data termina en una conversación de big data, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con nuestros datos? ¿Quiénes tienen acceso a nuestros datos? ¿Cómo se pueden usar nuestros datos o no se pueden usar? Cambridge Analytics es una empresa que, bueno, la película está enfocada en las primeras elecciones de Trump, donde ganó, y efectivamente usaron los datos de las personas que usaban Facebook. De hecho, dicen que tenían los datos de 87 millones de personas, y lo que ellos hacían era una publicidad bien dirigida. Ellos buscaban los estados que los gringos le dicen los swing states, en el fondo que no son ni republicanos ni demócratas, sino que se pueden cambiar dependiendo de la cantidad de personas. Iban a las regiones, como le podemos decir, a las comunas, donde se cambiaban las personas y buscaban los perfiles de las personas y los puntos de contacto de las personas y cómo actuaban las personas, y a las personas que no estaban decididas por quién votar, les ponían publicidad. En muchos casos falsos, de hecho en la película se muestran varios de los casos falsos que ellos hacen de advertisement, como el que está aquí contra Hillary Clinton, que está en la pantalla, y en el fondo ellos hicieron que esa gente votara por Trump y obviamente ganaron las elecciones. Acá hay otro ejemplo que se llama Duso, es una campaña que ellos hicieron para desmovilizar a los jóvenes del partido que no contrató a Cambridge Analytics, en el fondo en Trinidad y Tobago, y consiguieron que el 40% de la juventud menor de 35 años de ese partido no votara. Entonces ganaron los otros. Obviamente del otro partido sí votaron los jóvenes. Y en el fondo fueron haciendo esto con little data, buscando a las personas específicas. No era un problema de big data, pero ellos sí tenían toda la gran cantidad de datos. Después está lo mismo, hicieron la misma empresa Wild Vote Leave, que tiene que ver con Brexit. Y en el fondo esto no es algo que ha sucedido aislamente. En el mapa que tenemos aquí abajito podemos ver todos los países que están pintados de morado. Todos esos países han tenido campañas por Cambridge Analytics. La empresa cerró después de todo lo que pasó
en el escándalo en el cual se metieron, pero en el fondo viene la discusión y lo que como se ha pensado y se ha discutido es hasta qué punto podemos tener campañas democráticas cuando vamos a tener gente infiltrada, que en el fondo usa una herramienta que es la publicidad, eh, que en el fondo sabemos que uno cae, por algo existe la publicidad, ¿no es cierto? En el fondo te manipulan y manipulan la información que tú ves, pero lo hace de tal manera que tú no sabes que está siendo manipulado, tú crees que eso es así. Entonces, en el fondo, estos little data se transforman en un problema de big data. Y en otro ámbito, no político, también tenemos estos little data, por ejemplo, aquí está el típico reloj que muchos de las personas usan, que te mide todo y sabe tu GPS y por dónde caminaste, y anduviste en bici, trotaste y no tengo idea, ¿no es cierto? Y en el fondo, claro, uno piensa, bueno, ese es mi dato, no importa, pero aquí al lado tenemos un mapa que es un proyecto efectivamente bien interesante, bien bonito también, pero es un proyecto donde se agregaron los datos de Nike, de las personas que corrían en Nueva York, y uno puede ver directamente por dónde corre la gente, por dónde corre más gente, por dónde corre menos gente, y en el fondo estos datos pueden tener un montón de implicancias, o sea, podemos pensar desde políticas públicas que podemos hacer iluminarias, pistas para correr, etcétera, hasta donde Nike va a poner su tienda, dónde van a poner la propaganda, a qué personas vamos a hacerle el target por la propaganda. Entonces, en el fondo, hay una parte donde este little data, que es mi reloj, se transforma en un big data que tiene mucho, mucho poder en el mundo actual. Cuando uno le pregunta a gente, especialmente la gente más joven, nosotros lo preguntamos harto en la clase que hacemos, ¿cierto? Te dicen, bueno, yo no tengo nada que ocultar, pensando en el caso como del FBI, no me importa que se metan en mi teléfono si yo en verdad no tengo nada que ocultar, o no me molesta que me hagan una propaganda de algo porque yo vi otra cosa, no sé, uno compra algo, ¿no es cierto? Después te empiezan a mandar lo mismo, o a quién le va a importar lo que hago yo, pero en el fondo lo que estamos viendo, o sea, lo que planteamos con Ricardo, que tiene esta relación, como él decía, del little data al big data, es que tenemos que no ver solo el fenómeno parcial, mi little data, sino tratar de entender la película completa, el big data, qué es lo que está pasando con la información que yo estoy generando y a dónde va. Sí, ¿se acuerdan de esta imagen que le habíamos pedido que le pusieran atención? Bueno, una de las cosas que también nos interesa explorar, bueno, con Catalina y generalmente los cursos que hacemos, es ir un poquito más allá de lo que se hace habitualmente y invitar justamente a explorar las posibilidades que pueden tener las herramientas, los datos, etcétera. Eh, Porque muchas veces no conocemos las posibilidades que nos ofrecen o las diferentes alternativas que pueden existir, y muchas veces nos quedamos de alguna manera usando los elementos o las herramientas que tal vez por hábito estamos acostumbrados a usar. Por ejemplo, en la mañana, en mi clase que tuve en la mañana con mis estudiantes en la escuela de diseño, que les enseño programación para diseño, eh, yo les hablaba de que yo ocupo un navegador Firefox, que ocupo algunos otros correos, les hablaba del Data Detox, que es como limpiarse de estas plataformas que te están constantemente pidiendo datos, que ocupo navegadores que no me traquean, etcétera. Y les mostré algunas alternativas y me decían que nunca se lo habían planteado. ¿Ya? Nunca se habían planteado la existencia de otras alternativas, de otras maneras de hacer ciertas cosas. ¿Ya? Eh, y en esa idea de buscar y comprender alternativas, y a lo mejor pueden estar súper cerca, pero no las vemos, o por hábito no las continuamos, etc. En ese hábito de buscar alternativas también nos interesa mucho otro tipo de discurso, de otras maneras de hacer, y también consideramos que muchas veces el arte y otras maneras de representar nos ayudan justamente a ver las cosas de otra manera. El arte y muchas veces el diseño tiene una capacidad de revelarnos ciertas cosas, ¿ya? Tal vez no desde una dimensión utilitaria, racional, pero a veces tiene una dimensión emocional que nos abre ciertas perspectivas. Chris Jordan es un fotógrafo norteamericano que trabaja
desde una perspectiva en particular y genera, y tal vez con ciertas citas a la historia del arte, al puntillismo, etcétera, a lo impresionista, trabaja con las dimensiones, los niveles y las perspectivas desde las cuales nosotros podemos ver las cosas, podemos ver los fenómenos. Acá Catalina nos está mostrando una imagen, ¿ya? Pero esta misma imagen, ¿Y en la web? Entonces, eh, ¿la web o no? ¿La ven? ahí se ve la web, sí, O llegué a otra cosa, nada que ver. sí. Acá. Ahí nos va a mostrar la misma imagen, pero fíjense que esta misma imagen, ¿ya? Si nosotros nos vamos acercando, fíjense cómo está compuesta. Es un trabajo fotográfico. Él se llama así fotógrafo, pero yo creo que rebasa con mucho las definiciones canónicas tal vez de fotografía. Él a lo mejor es un diseñador, a lo mejor es un cientista de datos, etcétera, porque trabaja con datos. ¿Ya? Mira, papá. Ya, bueno. Les presento a mi hija que también va a estudiar el diplomado. Sí, bueno. Ya. Entonces, Chris Jordan trabaja justamente con esta idea de, eh, de cómo entender estas diferentes escalas en que se nos presentan los datos. Él trabaja, por ejemplo, con estas composiciones pictóricas, fotográficas, pero compuestas por miles de botellas. ¿Ya? Trabaja también, por ejemplo, con unas imágenes que parecen paisajes extraterrestres, pero uno se va acercando y uno se va dando cuenta de que son vasos plásticos, miles de vasos plásticos, o que son bolsas de papel, miles de bolsas de papel. ¿Ya? Entonces nos habla justamente de estos pequeños datos que en conjunto, es un conjunto que a lo mejor no somos capaces de ver muchas veces porque nos movemos en cierta escala, pero que a otra escala suman una cantidad enorme de desperdicios, de basura, y que a lo mejor a nuestra escala no es nada, es una botella plástica, nada más, la boto y listo, es un vaso, etcétera. ¿Ya? Entonces, Chris Jordan para nosotros es un gran referente desde cómo se puede trabajar este mismo concepto, pero desde la fotografía y desde el arte. Súper. Bueno, ¿y qué hacemos? Después de que Ricardo mencionaba eso, me acordé de, o sea, DuckDuckGo puede ser otro buscador que no sea Google. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué pensamos? Porque es como la idea de la conversación, esta de Little Data, Big Data, es tratar de empezar a desmitificar este concepto de Big Data que lo usan las grandes empresas como usan también, es que fue un algoritmo. Cuando uno escucha a Facebook defenderse o a Google defenderse de algo, dicen, no, es que esto fue un algoritmo que hizo esto, o un Big Data, y nosotros como ciudadanos comunes no tenemos idea de lo que es, no sabemos lo que está hablando y ya sentimos que es tan ajeno a nosotros que no tenemos ninguna influencia en qué es. Y en el fondo, bueno, sí tenemos influencia si es que pensamos que cada little data es un big data. Y con Ricardo les vamos a presentar dos visiones que son distintas, pero tienen un enfoque similar que tienen a las personas, a los seres humanos detrás de ella. Y la primera, la que yo les voy a presentar, es de Jaron Lanier. Él es un computer scientist, también es un compositor de música, es un artista visual, es una persona muy reconocida, de hecho es considerado uno de los padres de la realidad virtual. Y él plantea un sistema, lo plantea de hecho con un economista, que cambian el sistema económico en el fondo y plantean que a uno le deberían pagar por los datos que usan de uno. Y en el fondo, dentro de su planteamiento, él dice, bueno, nos vamos a tener que olvidar de estos buscadores gratis, de estas redes sociales gratis, vamos a tener que pagar. Pero por un lado, quizás pagar es mejor. O sea, a veces cuando uno ve un video en el YouTube gratis, está con comerciales, etcétera, versus en Netflix, que uno lo puede ver sin. O sea, él dice, vamos a tener que pagar un poquito quizás, pero van a mejorar notablemente los servicios y nosotros nos van a pagar de vuelta por cada vez que yo pongo una foto, qué sé yo, con mi hijo y me ofrecen un pañal,
y yo compro el pañal, bueno, tú me deberías pagar, porque tú para ofrecerme ese pañal que yo te compré, tú usaste mis datos, tú te enteraste que yo tenía un hijo y tú me estás haciendo un target a mí específico debido a la foto que yo subí. Entonces, arman un sistema económico, es re interesante. Estas fotos, estas imágenes son de un audio que él tiene en el New York Times. Si es que les interesa, lo pueden buscar. Son bien cortitos y son re interesantes. Tiene libros, paper, plantea muchas ideas re interesantes, pero en el fondo este concepto, y ellos con este economista que es profesor de Princeton, o sea, como son todos del Research Lab de Microsoft también. Ellos plantean que una familia chica, considerada, no sé, una pareja con un hijo, podrían ganar más de 14 millones de pesos chilenos al año, solo en retribución de los datos que están haciendo estas grandes compañías. En el fondo, y sin que estas grandes compañías paren de ser grandes y paren de ganar toda la plata que ellos ganan. O sea, pero en el fondo ellos lo que dicen es este concepto de la dignidad de los datos. Y él dice, bueno, deberías tener los derechos morales sobre cada fragmento de tu información porque existes tú, ahora y para siempre. Y esto también tiene relación un poquito con lo que David Carroll plantea en la película, pero es en su documental, ¿no es cierto? Que en el fondo tienes que entender cómo tus datos están afectando tu vida y nuestra dignidad como humanos está en juego si es que se puede manipular, porque en el fondo perdemos toda la injerencia en las cosas. Entonces ellos dicen que agregar valor sí, pero manipulación no. Y ese es este concepto de dignidad de los datos por el cual eh, ellos invitan a advocarse. Sí, otra manera de aproximarse, digamos, a este tema y tal vez hacer algo es justamente al nivel de la representación de los datos, ¿ya? Catalina hablaba tal vez en la dimensión de la captura de los datos, de cuáles son los derechos morales o patrimoniales incluso sobre los datos, eh, pero también existe, como les comentaba, una dimensión relacionada con la manera en cómo los representamos, ¿ya? Muchas veces, yo que trabajo en temas de visualización, muchas veces se asume que las representaciones que nosotros vemos siempre, los gráficos de barra, los gráficos de torta, qué sé yo, los gráficos de dispersión, etcétera, son aplicables a todo contexto y son, entre comillas, podríamos decir, incluso naturales, que son así, que esa es la forma que tienen los datos. Pero no pasan de ser convenciones culturales que alguien inventó, eh, qué sé yo, en Inglaterra o en otro lugar, qué sé yo, que inventan estas convenciones de representación de datos, ¿ya? Pero como son convenciones, ¿ya? Y ya están muy instaladas, qué sé yo, y son distribuidas en software, etcétera, y tal vez, claro, son útiles para ciertos contextos y cierto tipo de operaciones, ¿ya? Pero a lo mejor también estamos llamados de alguna manera a buscar y explorar diferentes tipos de representación, ¿ya? A lo mejor diferentes tipos de representación que no solamente representen datos, sino que representen los datos a una escala que nosotros podamos asimilarla, comprenderla, entenderla, compartirla, y tal vez una escala un poco, podríamos decir, más personal, más humana, ¿ya? En ese sentido podemos destacar a numerosas personas que están trabajando en este tema, en cómo buscar otras maneras de representar, y algunos de las personas destacadas es, por ejemplo, esta diseñadora italiana que trabaja en Estados Unidos, que es Giorgia Lupi, y ella trabaja justamente en una idea que se llama Data Humanism, que es como cómo humanizar los datos, ¿ya? Y ella es una persona que constantemente está buscando nuevas maneras de representar, haciendo dibujos, teniendo una libreta de apuntes, incluso también tiene un proyecto bastante bonito con una colega que vive en Londres, con la cual se intercambiaron durante un tiempo, aproximadamente un año, postales, pero postales de datos, pero eran postales dibujadas sobre lo que hacían, sobre sus actividades, sobre las relaciones con otras personas, sobre sus contactos, sobre su vida diaria, digamos, ¿ya? Intercambiaron postales durante un año, digamos, con experimentos visuales de cómo representar datos, ¿ya? Y Giorgia Lupi y esta otra chica, Stephanie Posavec, justamente lo que hacen es justamente
explorar en otras maneras de representar datos, pero que sean a partir de nosotros y nuestros intereses y nuestras vidas, aunque sean particulares, ¿ya? Entonces Giorgia Lupi desarrolla esta idea de utilizar los datos para descubrir historias humanas, ¿ya? Porque nosotros también con datos también podemos contar historias, ¿ya? De hecho, los datos en el fondo son cierto tipo de historias, ¿ya? Entonces estamos viendo que los datos también no solamente están en una parcela analítica, de exploratory data analysis, de a lo mejor que tenemos una gran base de datos y la exploramos, qué sé yo, con alguna plataforma R, Python, etcétera, con alguna, que tal vez para esos contextos está súper bien, pero en el fondo no es la única manera de representar los datos y de darles sentido, ¿ya? Entonces el Data Humanism también nos hace, como les digo, mucho sentido en cómo nosotros nos apropiamos de los datos, y más aún incluso de nuestros propios datos, ¿ya? Bueno, entonces ahora incluso podríamos abrir un poco la conversación para cuando volvamos, porque ahora le va a tocar a mi colega, a mi tocayo Ricardo Hernández, pero tal vez podemos dejar justamente esta pregunta planteada para todos ustedes, a ver qué opinan, qué nos cuentan, qué les parece esta idea de cómo a ustedes sienten que les pueda impactar el tema del Big Data y qué podemos hacer, ¿ya? Que a veces puede parecer que tenemos una escala muy chiquitita en relación a estos gigantes, pero ¿qué podemos hacer? Así que les dejamos esta pregunta y si tienen dudas, comentarios, encantados de conversar eh, en un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias Catalina, muchísimas gracias Ricardo por la presentación. Como les dije en un principio, si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran, digamos que mencionar sobre la charla, por favor, a través del chat, hagan lo que yo al final, digamos que hago un recuento y retomamos, como decía Ricardo, la conversación. Yo voy a hacer una presentación que en realidad son 5 minutos, es una presentación muy corta para contarles algo del diplomado y de la estructura del diplomado, y después volvemos al tema un poco de la conversación de la charla. Entonces, déjenme que comparto, perdón, aquí, ¿ya? ¿Dónde está el muñequito? Aquí. ¿Se ve, cierto? Sí. Bien. Entonces, nuestro diplomado es un diplomado, se llama un diplomado en Ingeniería, Diseño e Innovación. Y en este diplomado tenemos básicamente 3 objetivos centrales. Uno, el identificar particularidades contextuales por medio de la observación, del análisis del comportamiento humano, seleccionando diferentes tipos de herramientas para hacer estos procesos de observación y visualizar a través del diseño. Por otro lado, buscamos en esos contextos determinar oportunidades de innovación y llevar esas oportunidades a un nivel de desarrollo para diseñar soluciones en la forma de productos, de servicios, de sistemas. Y finalmente todo esto lo hacemos en un contexto de grupos de trabajo, de equipos de trabajo, y ahí buscamos que efectivamente se genere algo de discusión y de reflexión sobre este proceso de liderar y gestionar proyectos de diseño y de innovación. La estructura del programa es, básicamente son 4 cursos que están en el core del diplomado: pensamiento visual, antrodiseño, laboratorio de diseño y pensamiento de sistemas, y modelos para la tecnología, el emprendimiento y el diseño. Y adicionalmente tenemos un módulo que se llama tecnologías y habilidades técnicas para la innovación, que es un curso que brinda un poco más de herramientas alrededor del prototipado, la manufactura. Ahora les voy a contar un poquito más de cada curso, y este módulo particularmente soporta los primeros 3 cursos: el de pensamiento visual, antrodiseño, y el laboratorio de diseño y pensamiento de sistemas. Al final, el diplomado son 130 horas cronológicas. En este momento, en la versión que tenemos para el 2021, es una versión 100% online, pero online sincrónica. Eso significa que vamos a estar con los estudiantes en las clases, vamos a acompañarlos durante el desarrollo de los proyectos. Comenzamos el 10 de mayo, digamos que esa es la fecha que tenemos tentativa de arranque, e iríamos hasta el 29 de septiembre. Y normalmente la estructura es, digamos que trabajamos 2 días entre semana, los lunes y los miércoles, de 6 a 9, y trabajamos un sábado al mes, por lo general en la mañana.
Esa es la estructura general del diplomado. Si quisiera hablar un poco de los cursos, digamos que, bueno, aquí están los profesores, nos acompañan hoy. Yo solamente voy a hacer como un breve resumen del curso de pensamiento visual. Explora diferentes aproximaciones teóricas acerca del razonamiento y la representación visual. Trabaja sobre casos innovadores y estratégicos de visualización y se desarrollan proyectos de visualización de datos en 2D y en 3D. Aquí a la derecha vemos ejemplos de lo que hicieron los estudiantes en la primera versión del diplomado, trabajando con datos, lo primero alrededor como de comportamientos personales y digamos que experiencias personales, y el segundo a través de, digamos que la intervención de objetos, representación visual de datos en 3 dimensiones para manifestar algún tipo o para representar algún tipo de problemática. Después viene el curso de antrodiseño. Este es un curso en donde se hacen diferentes tipos de reflexiones y de trabajo. Digamos que se trabaja un poco el tema de ética en investigación aplicada al diseño en ingeniería. Se revisan algunos conceptos que provienen de la antropología, de la observación del usuario. Se hace de alguna u otra forma un trabajo de observación de un área particular, de un contexto particular, todo con el objetivo de identificar oportunidades de innovación en ese contexto, y se utilizan diferentes tipos de herramientas del diseño para hacer ese proceso de observación. Entrevistas, investigación participativa de diseño, documentación, antropología visual, investigación secundaria. Este es uno de los casos que se trabajó en el diplomado anteriormente, que tenía que ver con el comercio ambulante en el Metro de Santiago y digamos que todo el trabajo relacionado con hacer la observación de ese contexto. Después viene el curso de Laboratorio de Diseño y Pensamiento de Sistemas. Este es un curso en donde se aplican diferentes tipos de herramientas del diseño para el estudio de la interfaz humana en un contexto determinado. Se hace prototipado de producto, de sistemas, de servicios, dependiendo de la solución que se esté desarrollando. Se estudia y se reflexiona alrededor del proceso de diseño y como las diferentes etapas de ese proceso de diseño, y se tienen también algunas discusiones sobre materialidad, técnicas de manufactura, forma de presentar un proyecto, una solución, digamos que de un producto o de un servicio que se haya desarrollado durante el curso. Tenemos el curso de tecnologías y habilidades y técnicas para la innovación, y aquí hay diferentes temas que se exploran. Comunicación persuasiva, soportes de los mensajes de relato oral, relato visual, relato audiovisual. Esto de alguna otra forma digamos que apoya todas las presentaciones que se tienen que hacer a lo largo del diplomado en los diferentes cursos. Se habla de manufactura, de materiales, de procesos de manufactura para la ingeniería y para el diseño. Hablamos en este curso también de fabricación digital, de los diferentes procesos que conforman lo que conocemos como fabricación digital. Hablamos de software y de diferentes plataformas para trabajar alrededor de este concepto de fabricación digital, y también hay un espacio para, digamos que, de exploración de physical computing, una introducción a la programación de microcontroladores y el uso de sensores y actuadores, y todo esto de alguna u otra forma apoyando los desarrollos que se hacen en los cursos que mencionaba antes, el de pensamiento visual, el de antrodiseño y el laboratorio de diseño. Finalmente, tenemos un curso que es el de modelos para la tecnología, el emprendimiento y el diseño, y este es un curso en donde se reflexiona y se trabajan temas relacionados, por ejemplo, con la gestión del proceso de diseño, estrategias para el diseño y desarrollo de productos, servicios y sistemas sostenibles. Hablamos de temas como el que presentamos aquí en este diagrama, que es un desarrollo que hicimos con uno de los profesores del diplomado, con el profesor Iñaki Goñi, en donde hablamos del concepto de diseño responsable y cómo de alguna otra forma ese concepto debería de alguna otra forma estar embebido en las etapas clásicas de un proceso de diseño. Hablamos sobre el diseño en el marco de la economía circular. También hablamos sobre el concepto de innovación, el sentido de la innovación, que esta fue justamente el tema de la primera charla de esta serie que estamos haciendo ahora en abril. Digamos que el profesor Iñaki Goñi nos compartió una reflexión sobre el tema de innovación. Hablamos sobre la psicología de la creatividad y la motivación, y sobre una introducción a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.
esa es, digamos que un resumen muy, muy, muy rápido de los cursos y digamos que los temas que de alguna u otra forma navegamos en estos cursos. Pero también es interesante como hablar un poco de en qué nos diferenciamos o cuál es el elemento diferenciador de este diplomado frente a otros que se puedan encontrar en el área. Somos un equipo multidisciplinario, creemos en la riqueza de trabajar a través de diferentes visiones y capacidades, y eso manifestado en la práctica significa que somos ingenieros, diseñadores, psicólogos, trabajando en este diplomado, y creemos que eso le aporta como tal a la experiencia. Desarrollamos un programa en donde abordamos el proceso del diseño desde el análisis del contexto, la exploración, la observación, hasta la conceptualización de posibles soluciones. En ese sentido, parte del objetivo del diplomado es que los estudiantes tengan una visión lo más completa posible de esas dos partes, la parte que tiene que ver con la identificación de oportunidades y la parte que tiene que ver con diseñar y desarrollar una solución. Reconocemos la necesidad de aprender herramientas actualizadas, pero también entendemos entendemos esa necesidad desde la comprensión de los conceptos que están presentes en el proceso de diseño. Y esto se traduciría en que es importante de alguna otra forma las herramientas que habilitan para hacer, digamos que un proceso de diseño, pero entendidas o amarradas a los conceptos y un poco a la teoría importante alrededor de un proceso de diseño. Fomentamos la reflexión continua sobre el potencial del diseño, sus alcances, sus limitaciones, y esto tiene que ver con la idea de que los cursos del diplomado son un espacio de experimentación, de reflexión. Nuestros cursos no son cursos en los que va a haber, digamos que una presentación de 3 horas hablándoles de un tema, ¿no? En realidad nosotros damos algunos conceptos, algunas cápsulas, después abrimos la discusión, trabajamos sobre los proyectos que se desarrollan en el diplomado, hacemos retroalimentación de los proyectos. Entonces, en general, es un ambiente de muchísima reflexión alrededor de los temas que vamos viendo. Buscamos resolver problemas complejos de nuestro tiempo, prospectando también los retos a futuro que tendremos como sociedad. Trabajamos y tratamos de trabajar sobre problemáticas reales, diversas, del sector público, del sector privado, y digamos que buscamos como esa diversidad. Generamos espacios de observación, experimentación y desarrollo orientados a enriquecer el proceso de formación, que era algo que mencionaba anteriormente. Y también invitamos de alguna u otra forma a los estudiantes a que propongan temáticas que vengan desde sus propios intereses, desde sus propias motivaciones, y buscamos cómo poder trabajar esas problemáticas o esos intereses con contrapartes que nos puedan colaborar en el proceso del diplomado. Entonces, como les decía, ese era un resumen muy, muy, muy rápido de la estructura del diplomado y un poco de los cursos y de los contenidos. La información un poco más de la inscripción y, bueno, otra información adicional sobre cómo de alguna u otra forma se dicta este diplomado la pueden encontrar directamente en la página de Educación Profesional. Aquí está el link y lo podemos compartir por el chat. Aquí, de alguna u otra forma, quienes estén interesados y ya, digamos que hacer una inscripción, está la posibilidad como tal de ingresar sus datos para hacer la inscripción, pero también la posibilidad de solicitar más información, de pedir el brochure, de tener la posibilidad de pronto de hablar con alguien de educación profesional para aclarar, digamos que, dudas que puedan generar alrededor. En ese sentido, algo que también queremos es invitarlos a que nos compartan de alguna otra forma sus datos, pero también sus intereses, digamos, y sus preguntas alrededor del diplomado. Tenemos un link que también les vamos a compartir por el chat, en donde se pueden inscribir a la tercera charla que tenemos programada, que es el próximo martes, el martes 27, que va a ser más alrededor de materialidad y, digamos, una discusión alrededor de materialidad, manufactura. Pero, digamos que no solamente nos interesa, digamos, que se inscriban, sino también que, como les decía ahorita, compartan un poco sus inquietudes, sus preguntas, cualquier información que les sirva de pronto para tomar la decisión de inscribirse en el diplomado, pero también, digamos que preguntas más amplias sobre el trabajo que hacemos en el D-Lab, bienvenidas sean. Digamos que estamos abiertos a trabajarlas. Y eso era básicamente la presentación que yo les iba a hacer sobre el diplomado. Ahora, si les parece,
podemos ir un poco ahora sí al chat a ver si tenemos algunas preguntas o algo. Como les digo, puede ser de la charla, puede ser de la presentación del diplomado. Yo voy a revisar rápidamente y voy a ir... vamos con la primera y con eso voy pasando la pregunta y así puedo leer las demás. Dice, hola, tengo una pregunta. Uno tiene la concepción de que los datos son gestionados por grandes corporaciones. ¿Conocen experiencias de organizaciones sociales o grupos de personas que generen y gestionen datos con un fin más social? Sí, esa pregunta tal vez la podría responder yo, si les parece. Sí, mira, yo creo que es como un poco cierta costumbre, claro, ver tal vez a estas grandes empresas que manejan tantos datos y con unos sistemas tan complejos que a veces parecería como difícil acceder o casi imposible a nuestra escala, digamos, tener, procesar datos, disponibilizar datos, etcétera, pero justamente hay un montón de experiencias a nivel mundial, en Chile, etcétera, de datos que o son generados por comunidades o son disponibilizados, es decir, que quedan a disposición de la gente y que tienen un carácter, por ejemplo, podríamos decir público, ¿ya? Hay comunidades, hay un montón de comunidades que, por ejemplo, qué sé yo, por dar solamente un ejemplo, tienen sensores y generan sus datos, qué sé yo, medioambientales o investigadores ya en universidades o investigadores independientes que censan algún ecosistema, qué sé yo, algunas propiedades o características, recopilan datos y los dejan a disposición pública muchas veces. Hay un montón de experiencias, ¿ya? Entonces, esa idea de que cuando escuchamos hablar de datos, Big Data, significa o implica que a lo mejor solamente las grandes empresas pueden tener o disponibilizar y procesarlos, qué sé yo, no es así. ¿Ya? No es así. A lo mejor, claro, las grandes empresas tienen esas espaldas gigantes y plata y infraestructura para hacer un acopio gigantesco de datos, ¿ya? Pero como les decimos, a lo mejor a otra escala, en estos little data, también hay instituciones, organizaciones que manejan datos, los recopilan y a lo mejor los dejan a disposición pública, ¿ya? Entonces sí, existen muchas experiencias. Qué sé yo, por ejemplo, tengo un proyecto que es 80, donde justamente nosotros disponibilizamos, ¿ya? Se lo voy a pegar acá, disponibilizamos los artículos de la Constitución. ¿Ya? Si queremos cambiar algo, ¿cómo vamos a cambiar algo que no conocemos? Entonces, podemos disponibilizarla, ¿ya? Y no solamente, qué sé yo, bajar un Word o un Excel, sino que disponibilizamos de una manera técnica, de manera que otras personas que a lo mejor quieren trabajar con datos pueden acceder a ellos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la Constitución u otros documentos, ¿ya? También los podemos considerar datos. Los datos no solamente son números, no solamente son valores, ¿ya? Sino que son ciertas estructuras que tienen ciertos valores, digamos, ¿ya? Entonces sí, hay muchas organizaciones que tienen datos, los disponibilizan y ten por seguro que también está el aparato público, estatal, que pagamos todos nosotros, con los censos, etcétera, que tienen datos y los dejan a disposición pública, ¿ya? De hecho, hay un movimiento internacional que se llama, bueno, que lo vimos de alguna manera, que se llama Open Data, ¿ya? Pero también hay otro que se llama Open Go, ¿ya? De abrir los estados a la participación de los ciudadanos, pero que tiene una parte muy importante de cómo los datos que generamos todos como ciudadanos, cómo facilitamos que esos datos queden a disposición pública justamente de los ciudadanos que con nuestros impuestos generamos estos datos, ¿ya? Eso, espero haber respondido la pregunta, Elías. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Super. Gracias, Ricardo. La pregunta la había hecho Alex Insusa, digamos, muchas gracias por la pregunta. Elías nos hace una pregunta sobre el diplomado. Yo voy a contestar la primera parte y voy a dejar que Iñaki, profesor del diplomado, también nos ayude con la segunda parte. ¿El diplomado está enfocado en alguna ingeniería en particular? No, y yo creo que ese es un punto bien interesante. Digamos que nosotros, el diplomado está orientado a personas o profesionales que les interese el tema del diseño, que les interesen los proyectos de innovación, que hayan participado o que quieran participar en este tipo de procesos,
y que quieran de alguna u otra forma reflexionar y experimentar un poco alrededor, como lo decía yo en la presentación, como de las diferentes etapas de un proceso de diseño, desde el entender un contexto, identificar una oportunidad, diseñar una solución, testear esa solución con usuarios y finalmente llegar a una conceptualización, digamos que un poco más detallada. Entonces, en este sentido, no hay una afiliación puntual a ninguna ingeniería. Digamos que bienvenidos, digamos que desde cualquiera de sus diferentes áreas que quieran trabajar alrededor de proyectos de diseño y proyectos de innovación. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo plantean el concepto de diseño e innovación considerando nuestra idiosincrasia? Iñaki, le cedo la palabra. Bueno, brevemente, en el curso de Antrodiseño, precisamente lo que vamos a aprender es a incluir el contexto, incluir a la idiosincrasia, la cultura, en nuestros procesos de innovación. Entonces vamos a aprender un método de investigación aplicada que nos permite pensar en ideas de innovación que estén centradas en la cultura, que estén centrados en el comportamiento humano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tengamos una charla sobre Antrodiseño o métanse al diplomado. Gracias, Iñaki. Y digamos que para complementar un poquito la respuesta de Iñaki, parte de los elementos que yo mencionaba como diferenciador es que dentro del diplomado va a haber hay mucho espacio de reflexión, o sea, como hay espacio de experimentación y de diseñar y de hacer un prototipo y de testearlo, también hay mucho espacio para reflexionar un poco sobre el tema de, bueno, cómo conceptualizamos la idea de diseño e innovación en el contexto local, cómo lo entendemos, cómo funciona, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. La presentación que hizo Iñaki hace 8 días hablaba un poco de la popularización a veces no tan positiva de la palabra innovación en el contexto profesional. Ese tipo de conversaciones, digamos que están como enmarcadas en parte de lo que hacemos en el diplomado. Para seguir, Maxwell nos hace una pregunta sobre datos, particularmente nos dice, hola, ¿conocen experiencias donde se gestionen datos para mejorar el manejo de los recursos hídricos? ¿Tienen bibliografía sobre ello? Muchas gracias. No sé si de pronto Ricardo o Catalina conocen algún tipo de proyecto en esa área. Manejo de recurso hídrico. Sí, muchas gracias por la pregunta. Estaba ahí con el micrófono apagado. ¿Ya? Mira, yo personalmente no conozco datos, porque a lo mejor es un tema específico que yo no manejo, pero sí me imagino que a lo mejor pueden haber un montón de instituciones interesadas en el tema, ¿ya? Que podrían manejar eventualmente estos datos. O sea, a lo mejor instituciones que trabajan en políticas públicas, ¿ya? A lo mejor instituciones que trabajan justamente en el sector desde la perspectiva tal vez económica, ¿ya? Tal vez personas que trabajan desde una perspectiva más geográfica, ¿ya? Geotécnica, qué sé yo. Entonces, yo te aseguro que debe haber un montón de datos y un montón de información. A lo mejor desde qué perspectiva, a lo mejor ese es el punto, o desde políticas públicas, qué sé yo. Pero yo te aseguro que debe haber, ¿ya? Depende desde qué perspectiva se aborde, digamos. Pero yo creo que sí. Súper. Gracias, Ricardo. Para esa pregunta la hizo, perdón, Maxwell. Yo conozco un proyecto, pero lo conozco de nombre. En realidad no podría meter las manos al fuego por él porque digamos que no lo he visto a profundidad. Del gobierno de Massachusetts. En los Estados Unidos ellos tienen una página que se llama mass.gov, mass.gov, en donde tienen algo de data colectada sobre el manejo de agua y el consumo de agua. Pero como digamos que, repito, Maxwell, lo conozco simplemente porque alguna vez un estudiante lo mencionó y como que yo vi la página, pero no lo conozco a profundidad. Pero a mí particularmente yo trabajo en temas relacionados con economía circular y ese tipo de cosas, entonces puede que sí tenga algo de bibliografía sobre el tema, entonces con gusto, digamos que lo podemos compartir, lo podemos hablar en algún momento. Yo creo que en este momento no recuerdo ningún otro caso particular, pero yo creo que podemos darle una revisada. Daniela nos dice, se supone que uno podría solicitar todos los datos generados por los servicios del Estado a través de plataforma de transparencia. Los datos existen,
El mayor problema es que no todas estas instituciones sistematizan la información que producen. ¿Algún comentario sobre este punto, Ricardo, Cata? Sí, yo, disculpa, Carla, no sé si tú quieres comentar algo, No, 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 pero dale. sí, no, yo les podría comentar que ese es un gran problema, porque una cosa es que existan los datos, ¿cierto? A lo mejor existen y les aseguro que hay un montón de datos para un montón de cosas, pero ¿cuál es el problema? Justamente como tú comentas, cuando tú lo vas a pedir, te pasan o el PDF o te pasan una foto de los datos, una imagen, qué sé yo, y en el fondo hay un problema muy grave primero de interoperabilidad. ¿Cómo yo le saco provecho técnicamente a esos datos? Porque yo tengo que procesarlos, ¿cierto? Entonces hay un problema de interoperabilidad, pero también hay un problema generalmente en el Estado, ¿ya? Donde muchas veces las instituciones se comportan con los datos como my precious, así como el Señor de los Anillos, mi tesoro, ¿ya? Son míos, ¿ya? Y estos son mis datos de mi ministerio, de no sé qué cosa, y no los comparto, ¿ya? Pasa mucho, ¿ya? Entonces, también hay un problema cultural que no es tanto técnico, ¿ya? Porque técnicamente es muy factible generar mecanismos para la interoperabilidad, ¿ya? Y también el problema es más complejo porque si estas instituciones del Estado, por ejemplo, en este caso, no dialogan entre sí, menos se van a buscar estrategias para unificar procesos, ¿ya? Procesos desde cómo técnicamente se capturan los datos, cómo técnicamente se almacenan y cómo técnicamente se disponibilizan en ciertos formatos que sean interoperables de manera que nosotros podamos ir, tomarlos y ocuparlos como ciudadanos, ¿ya? Eso es un largo proceso, es un proceso muy largo y tiene que ver con muchos debates y también que la ciudadanía misma empiece a empujar para que estos datos se abran, que podemos empujar desde diferentes frentes, porque al final esos datos que se generan en el Estado son pagados por todos nosotros, ¿ya? Pero sí, muchas gracias por tu comentario. Súper, muchísimas gracias, Ricardo. Y finalmente, bueno, tengo aquí una adicional, digamos que nos pregunta Germán si en el diplomado se incorpora la aplicación de la normatividad de la familia ISO y nos presenta ahí, digamos que diferentes tipos de normas que regulan el tema de Big Data Analytics. La pregunta es básicamente si se incorpora de alguna otra forma la aplicación de esta normatividad, digamos que alrededor del tema de visualización de datos. Ahí. Sí, mira, es interesante lo que plantea en términos de las normas y todo, pero la verdad tal vez no es un aspecto tan esencial en relación a lo que nosotros queremos explorar, ¿ya? Eso tal vez está en cierta dimensión, podríamos decir, un poco más técnica, ¿ya? Pero sí lo que nos interesa es justamente abordar como estas otras discusiones que estábamos conversando de las implicancias culturales, sociales, políticas, etcétera, que a lo mejor se pueden dar justamente alrededor de esta información que tú nos envías, ¿ya? Pero el foco también es de alguna manera más como crítico también, pero también explorando las posibilidades que nos ofrecen, ¿ya? Eh, y un poquito más allá de tal vez la dimensión técnica, pero es buena la aproximación que tú nos presentas, ¿ya? Súper, muchas gracias, Ricardo. Y finalmente tengo aquí una pregunta de Germán que nos pregunta si en el diplomado contiene un proceso de pruebas para el estudiante y si existe en este proceso, y si existe este proceso, lo hace directamente el estudiante en el PC o se asigna recurso tecnológico virtual. Espero interpretar bien la pregunta, digamos que si se refiere como a pruebas dentro del diplomado, como que tengan que presentar pruebas y esto, en realidad en este diplomado no, digamos que no tenemos como esa línea de trabajo como de pruebas, de exámenes y eso. Trabajamos, son cursos de proyectos, digamos que la mayoría de nuestros cursos son cursos de proyectos en los que los estudiantes lo que tienen que hacer por lo general es hacer presentaciones de avance, presentaciones finales, donde comparten de alguna u otra forma sus procesos de experimentación. ¿Trabajamos con algunas plataformas virtuales? Sí, trabajamos con, por ejemplo, con Miro, que es una herramienta colaborativa en la que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo en un mismo tablero de alguna otra forma y compartir y colaborar, digamos que cuando se quiere construir algo. Y estamos como en esa búsqueda constante de ver cómo a partir de la virtualidad podemos aprovechar herramientas
para generar procesos colaborativos, pero en general el concepto de prueba como más tradicional no lo tenemos en el diplomado, es un tema más de presentaciones, de avances, presentaciones finales, o incluso objetos de alguna otra forma, digamos, no sé, la manipulación de algún tipo de objeto, como por ejemplo prototipos de baja fidelidad. En el curso de laboratorios de diseño se le pide a los estudiantes que hagan prototipos con cartón, con cosas como que tengan a la mano para representar una idea. En el curso de pensamiento visual también se da como un espacio de exploración y algo de materialidad. Entonces, eso es como más o menos la orientación de los cursos y espero haber interpretado bien la pregunta. Espero que haya ido por ahí. Listo, perfecto, Germán. Entonces, no, nada más me queda agradecer, digamos que en virtud del tiempo, habíamos pensado en esta charla, en esta presentación, estar con ustedes más o menos una hora. Quiero agradecerles a todos su participación, el haber sacado el tiempo para vernos. Como les decía al principio, la grabación va a quedar disponible y nos vamos a comunicar con ustedes para que sepan dónde está. La grabación de la charla que se hizo, la primera charla, también está disponible y los invito nuevamente a la charla del próximo martes, el 27 de abril, a la misma hora. Entonces, por favor, inscríbanse si no se han inscrito y van a recibir el link para que se puedan conectar. De nuevo, muchísimas gracias por participar de la charla y bueno, digamos que tengan un feliz resto de noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Una buena Estén muy semana bien. para Hasta todos. luego. Chao, chao. Gracias, un gusto, cuídense, nos vemos. Adiós, chao. 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 La profesora. Señorito, chao, profe.